Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que Pau y yo traíamos ahí en mente desde hace muchas semanas, muchos meses, y no habíamos encontrado a la persona indicada con quien empezar a platicar, porque además creemos que es algo que da para muchísimos episodios, pero hoy queremos platicar de los psicotrópicos, de qué son, cómo funcionan, por qué están tan de moda, por qué ahora todo el mundo los usa, y todos estos mitos y realidades alrededor de este tema que está muy relacionado, por un lado, con salud emocional, con conexión espiritual, pero por otro lado está lleno también de tabús y de información que desconocemos y que, bueno, pues nada como abrirlo y platicarlo hoy aquí con ustedes. Así que le queremos dar la bienvenida a Laura Loeches. Bienvenida, Lau, qué gusto que estés aquí y que podamos platicar de este tema. Gracias por la invitación. Sí, yo muy gustosa aquí para hablar, abrir el tema. Justamente me parece importante también abrirlo por el momento en que estamos también, donde todo se está desarrollando muy rápido y estamos yendo en el consumo muy rápidamente, ¿no? Y entonces pensé que empezar a hablar de esto. Buenísimo, pues déjenme presentar a Lau. Bienvenida, Pau. Vamos a presentar a Lau. Lau, como ya escucharon, es cubana de nacimiento y mexicana por decisión. Es anti-establishment y ex científica retirada, biohacker, healer y facilitadora de enteógenos. Ahora nos cuentas un poquito eso. Su background académico es bióloga, en sus orígenes profesionales tiene un máster en ciencias biológicas, es el grado científico del que se autorretiró, pero sigue usándolo obviamente para cuestiones de todo lo que hace en investigación y todo lo que nos comparte. También es médica veterinaria, ¿no? Porque bueno, es importante también y ama a los animales igual que nosotros. Es biohacker y healer de corazón, decidió tomar el poder de interpretar la información científica y hacerlo accesible para todos, que eso es súper importante y por eso la tenemos hoy aquí, porque toca temas desde un lugar en donde hay fundamentos y eso nos parece relevante. Dedicada 100% a ayudar a las personas que navegan en el camino personal de la transformación del cuerpo físico, energético y mental a través de diferentes terapias alternativas como la medicina ortomolecular, la herbolaria, el uso de sustancias psicotrópicas seguras y métodos de desarrollo mental. Sobre todo haciendo uso de lo que el sistema médico tradicional o alópata a veces no quiere ver. Se va a la raíz profunda de los problemas, empoderando a las personas y facilitando su recorrido a través de soluciones de sanación más sustentables y sobre todo más personalizadas. Cuando hablamos de que es facilitadora de enteógenos, esto significa que ayuda a navegar el mundo de los enteógenos a todos los que están responsabilizando de su mente, dispuestos a trabajar profundo, que desean flexibilizar su mindset, su manera de pensar y cambiar sus hábitos y patrones mentales o que buscan diferentes maneras de percibir e interpretar la vida. Así que como verán es un perfil súper completo y súper complejo también, pero lleno de información que hoy nos va a compartir. Bienvenida, Lau. Gracias, muchas gracias. Pues qué emoción, la verdad es que como decía Valeria, este es un tema que nos genera muchísima curiosidad y sobre todo queremos entenderlo desde el punto de vista científico, ¿no? Porque creo que todos conocemos a alguien, si no es que hemos sido partícipes del uso de estas sustancias en la fiesta, en el rave, ¿no? Como que, y yo lo que he estado viendo y que me apasiona es que cada vez se empiezan a utilizar más con una terapia, con una fundamentación. Hay muchísima gente, sobre todo he leído sobre pacientes que son veteranos de guerra, que regresan con unos traumas de estrés postraumático muy significativos y después de hacer alguna terapia con psicotrópicos es como que les cambia la vida, ¿no? Entonces creo que es padrísimo que lo abordemos desde este punto, pues mucho más
siento yo, enfocado a la salud. Así que, pues me encantaría, Laura, que nos empieces diciendo qué son, ¿no? ¿Qué son los psicotrópicos y dónde los encontramos? Mira, Pau, para empezar, a mí me gusta, soy de la corriente de las personas que están tratando de esto, que prefieren llamarle enteógenos en lugar de psicotrópicos o psicodélicos, que todos son sinónimos en la práctica, la neta en la práctica son sinónimos, pero conceptualmente hay una diferenciación muy grande ahí, que es el uso que se le da, que justamente es lo que estás hablando. Una cosa es el uso recreativo, bla, 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 fiestas, chuchurí, que para eso usamos un poquito más la palabra psicodélico. Y otro uso, que es el uso más consciente, es esto de llamarle enteógenos. Al final es el uso de sustancias, sí psicotrópicas, porque sí, psicotrópico significa que tiene un efecto sobre el sistema nervioso, sobre la psiquis, y estas sustancias ahora sí tienen ese efecto, todas tienen ese efecto, pero ¿para qué la usas? Sí, y entonces ya está esa parte consciente de el que la usa, en el que definitivamente el uso modula mucho los efectos de la sustancia en ti. Es una cosa un poquito mind-blowing porque es como una relación casi que simbiótica, una relación que existe entre esas sustancias y el que la está consumiendo, de manera tal de que el potencial que tienen estas sustancias no se va a manifestar, por decirlo de alguna forma, de igual manera, si tu uso, que es lo que se llama tu intención, es recreativa, o si tu intención es sanadora, o si tu intención es introspectiva, o si tu intención es de otros tipos, ¿no? Entonces, justamente es como lo que necesitas hacer en ese momento es lo que te va la sustancia a beneficiar y en función de eso se va a ir modificando, ¿no? Entonces, el uso de la sustancia con fines terapéuticos o con fines espirituales es más bien este concepto lo que llamamos enteógeno, ¿no? Entonces, ¿qué son los enteógenos? Son en esencia sustancias psicotrópicas que tienen la propiedad molecular, químicamente hablando en el cerebro, de expandir la mente. ¿Y qué es expandir la mente? Es, digamos, modificar todo lo que son los procesos cognitivos, a lo que llamamos procesos cognitivos, desde el pensamiento, desde la percepción, desde los estados de ánimo, desde las conductas, desde las emociones, todos estos que son estados cognitivos, la inteligencia, la imaginación, la creatividad, todos estos elementos que forman parte de lo que son nuestros estados cognitivos mentales pueden ser modificados a través de estas sustancias. Entonces prácticamente son ayudas de afuera, del mundo externo, generalmente de la naturaleza, que usamos conscientemente para lograr estos objetivos. Por eso es que yo también le llamo tecnología a esto, porque usarlo cuando ya el ser humano usa algo de una manera consciente para lograr un objetivo, a todo eso que es más allá de un gadget o un equipo, al uso consciente de las cosas a nuestro alrededor, a eso le llamo yo tecnología. Entonces, pues más o menos esta es una explicación así leve, no sé cómo quedó. Está buena, pero a ver, para poner también en más contexto, hablamos de que son estas sustancias, ¿nos puedes platicar un poquito más si son naturales, si son sintéticas, cuáles son las más comunes, cuáles son esas que oímos allá afuera? Hay muchas, más de 100, 200. Si se van a internet, buscan enteógenos psicotrópicos, hay una listotota, pero podemos hablar de las más comunes, ¿no? Que son las que se manejan como psicotrópicos o enteógenos clásicos, que básicamente son aquellos que están dirigidas a los efectos sobre un receptor de serotonina. Hablando de receptores neuronales,
estas sustancias son la mayoría naturales. Estamos hablando de la mescalina que está en el peyote, estamos hablando de la psilocibina que está en los hongos psilocibinos, estamos hablando del brebaje comúnmente llamado como ayahuasca, que contiene armalina, que contiene DMT. Estamos hablando de la bufotenina, o llamada también DMT, o 5-meo-DMT, que es esta sustancia que le llaman luego el sapo. Y todas esas son naturales. Y por el otro lado, tenemos la sintética clásica, que es el LSD, que a fin de cuentas, vamos, derivó ¿cómo se llama? De este hongo natural, ¿no? Del ergot. Entonces, básicamente, sí, fue una de las primeras sustancias trabajadas, transformadas de la naturaleza para hacerlo ya más sintético. O sea, actualmente se dice que es semisintético, porque sigue conservando algo de natural, pero en esencia también era una sustancia traída de la naturaleza, ¿no? Estamos hablando de esas sustancias. Oye, Lau, ¿Sí? me encantaría preguntarte, hace mucho tiempo se empezaron a utilizar, ¿no? No sé, creo que era el DMT el que se le llama la molécula del universo, y no sé si es esa misma la que le decían como el suero de la verdad, porque la gente se sentía como mucho más abierta a compartir, y ya me dirás tú si esto es verdad o no, pero sé que en los 70, 60 eran muy utilizados y de pronto fue como un boom. No se pueden usar, prohibidos, son pésimos, es lo peor que puedes hacer y te vas a quedar en muy mal viaje, ¿no? Y ahorita vemos científicos y psicólogos que le están empezando a dar un significado totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó, si es que nos puedes compartir, que hizo que se bloquearan y que tengan como estos tabús y estos estigmas para que ya no se estén utilizando, que dé mucho miedo probarlos? ¿Qué pasó? Pues que nos estábamos saliendo del poder de las instituciones con estas cosas, al al provocar unos estados de expansión mental y poder ver el mundo de una manera diferente, te das cuenta que muchos de los patrones en los que estamos metidos en esta cultura realmente son impuestos, no son naturales, no vienen de ti, no los decidiste. Entonces empiezas en un proceso rebelde, pero rebelde en todo sentido, ¿no? Contigo mismo, pero también hacia afuera, hacia las instituciones, hacia los poderes, hacia los gobiernos, hacer las cosas diferentes, a tener obviamente más aperturas y cuestionamientos. Y cuando eres una persona que empieza a cuestionar mucho, pues eso no es conveniente para sistemas de poder, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó, que se dieron cuenta que era imposible tener a muchas personas despertando, como se dice, y pues empezaron a controlarlas, controlarlas hasta que se pudiera tener voltear esto, ¿no? Pienso yo, hasta que se le pudiera dar una vuelta y controlarlo a través de instituciones otra vez, o sea, que partiera de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como estaba sucediendo a principios de los 70, y ahora es lo que está pasando. Ahorita ese control está viniendo, vamos, a través de la despenalización y estas cosas, está viniendo un poco de arriba hacia abajo, entonces es más conveniente para el sistema tenerlo regulado, ¿no? Básicamente yo opino que eso fue lo que pasó, así opina mucha gente también, porque a fin de cuentas esto se empezó a desarrollar mucho en el área de Silicon Valley, en el área toda esta del sur del centro de California, donde se están generando muchísimas ideas súper revolucionarias para todo el mundo, y pues esto, pues eso, cayó en el control. Como muchas cosas, ¿no? Y sobre todo como muchos proyectos o situaciones en las que se pone en tela de juicio mucho del status quo en el que vivimos, ¿no? Que de pronto se apaga, y pasa mucho en temas de salud, desafortunadamente. Por eso aquí nos gusta hablar de todo. Oye, Lau, pero esto más allá de los años 70, o sea, ya existe, o sea, es esta famosísima medicina ancestral, parte de esta famosísima medicina ancestral. Entonces, para entender también un poquito de dónde vienen estas prácticas, más allá de la época moderna y de la censura y de lo que sea,
¿Cómo es que estamos integrando hoy a nuestra vida estas prácticas de medicina ancestral? ¿Cómo era antes? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se descubrieron? ¿Qué onda? Siempre estuvieron en el entorno de las culturas originarias del continente americano, sobre todo en el continente americano, aunque realmente en todo el mundo, todas las culturas indígenas de todo el mundo siempre han manejado algún psicotrópico, digamos nativo de cada cultura. Sobre todo en América hay muchísima variedad de psicotrópicos, entonces siempre estuvieron viviendo aquí, estando con nosotras en la naturaleza, y las culturas originarias lo usaban y las siguen usando con este uso intencional, consciente, curativo y utilitario también, de fomentar su agudeza visual, por ejemplo, a la hora de estar cazando animalitos o ir a la naturaleza a tener que resolver problemas, o para comunicarse. Incluso hay diferentes tribus indígenas en el Amazonas que lo utilizan, como están a millas y millas o kilómetros de distancia, utilizan enteógenos para comunicarse como canal de comunicación entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el capitalismo y la colonización de América, esto se empiezan a satanizar, obviamente por lo mismo, porque no podían tenían que tener esos mecanismos bajo control, y se empiezan a prohibir. Pero siempre estuvieron. Uno de los psicotrópicos más antiguos que pasó por ese proceso es el tabaco. El tabaco satanizadísimo al principio, cuando viene el descubrimiento de América y la colonización, lo satanizan, siendo que el tabaco era una planta sagrada, usada en contextos rituales, usada para abrir energías, usada para justamente como iniciador de muchas ceremonias, y primero lo satanizan, lo prohíben, luego le empiezan a ver el valor comercial del capital y le empiezan a dar otro uso. Ahí se pervierte totalmente la planta, es lo que yo digo, así le llaman, se pervierte el uso del tabaco, y ya deja de tener este papel importante, sanador, porque al cambiarle el uso y ponerle un valor comercial capitalista, ya se empieza a transformar con 500 aditivos que nada tienen que ver con la planta original, y que a fin de cuentas son los que dan como consecuencia esta gran epidemia que tenemos ahorita, que es de tabaquismo, con graves consecuencias para la salud, como es el cáncer, ¿no? Pero eso es el más claro ejemplo de cómo el uso que se le da a la planta cambia totalmente los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo. El uso del tabaco hace 3000 años no tenía ningún efecto negativo a la salud. Era un tabaco cultivado de manera artesanal, natural, sin aditivos, sin todos estos chorrocientos mil de químicos, y tenía propiedades totalmente de visualizar, de abrir caminos y canales y portales energéticos. El tabaco se sigue usando ahorita mismo en todas estas ceremonias, claro, con tabaco de este tipo, cultivado de manera, de lo que se podría decir, orgánicamente, sin aditivos. Ese proceso de perturbación a la planta que sucedió con el tabaco, que es una de las primeras, la primera, pienso yo, luego sucedió con el cannabis. Es lo mismo que está sucediendo con el cannabis, la comercialización del cannabis, y ya metiendo las manos al uso recreativo y más comercial, lo que hace es cambiarle totalmente el sentido de uso a la planta y transformar los efectos que hace sobre nosotros. Lo mismo, ¿sí? Sí, te quería decir como que retomar esta palabra que dijiste, que es ritual. Me parece algo que es vital dentro de una ceremonia o dentro de alguna práctica con estas plantas de poder o con estos psicotrópicos, ¿no? He escuchado infinidad de historias donde les va fatal porque se van a un departamento en algún lado y viven una experiencia totalmente diferente
en un lugar donde todo el setting, ¿no? Como el set and setting está diseñado para vivir una experiencia donde hay una intención, donde hay todos estos componentes mucho más, pues, de la psique, ¿no? De lo que queremos buscar con esta experiencia. Qué importante es esto de que forme parte de un ritual y que venga acompañado de alguien que sabe manejar esta medicina. Totalmente. Yo digo, depende de la sustancia. Hay sustancias como el LSD que ya al estar tan transformadas no requieren quizás un contexto tan ritual y se pueden manejar en un contexto personal, íntimo, de tu casa, de 2, 3, no más. Hay plantas que todavía siguen, hay sustancias como la ayahuasca o el peyote, específicamente esas dos, que todavía tienen indisolublemente ligadas un contexto ceremonial atrás. Y es muy importante porque yo les llamo que son plantas colectivas. Colectivas, no son plantas individuales. Cuando se están usando estas plantas, en particular peyote y ayahuasca, se vive una colectividad. Y una colectividad que estamos hablando de necesariamente más de 10 personas. Y cuando ya hay más de 10 personas, se requiere alguien que tenga capacidad de lidiar y manejar todas esas energías con responsabilidad, porque es un estado donde también la mente se abre a otros estados no ordinarios de conciencia, donde nuestras percepciones tienen otros alcances, hay simplemente otras realidades que no son las de este mundo consciente, donde hay energías que se mezclan mucho. Entonces, las personas que tienen, o llamados chamanes, son los que tienen esta ecuanimidad y experiencia de poder participar en un contexto ritual, manejando todas estas energías sin que unas se desbalanceen o se salgan del ritual, ¿no? Y es muy importante, por lo tanto, que estas sustancias, yo sigo pensando, que se tomen en un contexto de este tipo, ¿no? Dirigidas por un chamán, dirigidas bajo un contexto de grupo ritual. ¿Y para qué también? Para sacarles el máximo provecho, porque, fíjate, es increíble, pero con estas dos plantas, en particular peyote y ayahuasca, es un momento donde se bajan energías colectivas. Y los trabajos mentales que estás haciendo, por ejemplo, si estuviéramos nosotras tres en esa ceremonia, los trabajos mentales que estás haciendo tú, Pau, que son tuyos muy individuales de tus procesos, me son heredados a mí, Laura, así trabajaditos para que yo no tenga que hacer nada con ellos. Es como un proceso donde yo estoy trabajando los míos, mis pedos, y Pau lo suyo, pero al final todo se integra y a mí los 20 de Pau me van a ser heredados, los ajá de Pau me van a ser heredados sin que yo tenga la necesidad de trabajar arduamente mi mente con eso. Esto no se puede probar por la ciencia. Estas son las cosas de estas sustancias en las que no podemos, la ciencia todavía no ha llegado ahí a poder probar estas cosas, pero suceden. ¿Y por qué suceden? Bueno, porque mucha gente describe lo mismo. O sea, ya hay una cuestión ahí de qué cosa es probado por la ciencia y otra cosa es validado por la experiencia, ¿no? Por la experiencia colectiva, que básicamente si te encuentras a 10, 15, 20 personas, ya 100.000 personas hablando de lo mismo, que sucede lo mismo, sin que una haya inducido ese pensamiento por otra, entonces no hay de otra que voltear y decir, esto está pasando. Entonces, bueno, eso no sé si me desvié de la pregunta, pero básicamente sí es necesario hacerlo en un contexto dirigido, porque son plantas estas muy potentes, con acciones muy potentes y que en muchos casos se necesita sentirse acompañado, sentirse bien dirigido, sentirse bien manejado y con la experiencia de alguien que lo pueda ecualizar bien en caso de que las emociones que estás sintiendo te sobrepasen.
por qué sucede eso también, ¿no? Y justo esa iba a ser mi pregunta, Lau, porque una cosa es que estés o sea, que el que dirige este chamán o esta persona que se encarga de controlar estas energías, de manejarlas, de sentirlas, de saber cómo se debe de llevar un grupo, ¿no? Porque es real que sí, hay que saber, hay que tener esta habilidad. Es un pedacito de la ecuación, pero ¿qué pasa con los que se presentan en una experiencia así, de la nada, sin tener, o sea, sin tener un trabajo personal previo, sin pensar en que esto es un tema, como dices, desde esta intención de sanar, de ver cosas que a lo mejor no has visto, de resolver cosas que a lo mejor no has resuelto? O sea, ¿qué pasa si no llegas con este nivel de conciencia que te ayuda a ver qué hacer con esta información y con esta experiencia que vives? Pueden pasar una de dos cosas. O no vives